Budapest, con su vasta historia, puede descubrirse de muchas formas, y una de las más interesantes es admirar algunas de sus más de 1.200 estatuas repartidas por toda la ciudad. Este recorrido lo comienzo con una pieza inusual, la réplica de uno de los leones del Puente de las Cadenas, hecha completamente de Lego. Acompáñame a explorar estas esculturas y enamórate aún más de la capital húngara. Sean todos bienvenidos. Este recorrido por las estatuas no sigue ningún orden estricto, por lo que empezaré mostrándoles algunas que me han llamado la atención. La primera de todas es el Policía Gordo, ubicada a pocos metros de la Basílica de San Esteban. Esta estatua se ha convertido en una parada obligatoria para los turistas. Su escultor se inspiró en su abuelo para modelar el cuerpo de policía, mientras que el rostro está basado en rasgos característicos de los habitantes de Budapest. En torno a esta estatua han surgido algunas leyendas. Se dice que si frotas su barriga no tendrás problemas de peso y que si buscas suerte en el amor basta con frotarle la nariz. En otra parte de Budapest, en la Plaza Vigadó, encontramos varias esculturas interesantes. Una de ellas es la de una mujer sentada con un perro, creada en el 2007. Aunque no tiene una historia relevante, su realismo la ha convertido en parte del paisaje urbano. Si caminan por esta zona, verán un grupo de estatuas, incluyendo una dedicada a William Shakespeare, ubicada cerca de uno de los hoteles más exclusivos a orillas del Danubio. Entre las imágenes más icónicas de Budapest se encuentra la estatua de la princesa del Danubio o Bufona, creada en 1972 por el escultor Laszlo Marton. Se inspiró en su hija, quien solía jugar a ser princesa usando su albornoz y una corona hecha de papel periódico. La naturalidad de la estatua y su ubicación en un lugar ideal para pasear la convierten en un punto de visita imperdible. Cerca de la princesa del Danubio encontramos otra estatua realista, la del pintor Roscovic Ignac, un artista húngaro famoso por sus frescos en iglesias y pinturas de temática religiosa. Aunque su nombre puede no ser ampliamente conocido, esta escultura lo mantiene presente en Budapest, representándolo en plena labor, pintando frente al Danubio, tal como solía hacerlo hasta su muerte en 1915. Por cierto, el realizador de esta estatua es Mihály Kolotko, quien es famoso en Budapest por crear las mini estatuas y del que si aún no has visto estas creaciones, aquí te dejo un link de un capítulo anterior para que aprecies en otro recorrido cultural de esas maravillas mini estatuas por todo Budapest. De ese grupo de estatuas tan realistas en las que sus protagonistas aparecen en escala real haciendo alguna acción, llegamos a esta, dedicada al escritor y periodista Gyula Krudi, quien solía visitar los cafés de Budapest, donde se reunían los intelectuales a principios del siglo XX. La estatua se encuentra en una zona de edificios donde estaban algunos de los cafés más populares de aquel entonces. En otro espacio de Budapest, precisamente en el distrito 8, en la Plaza Teleki, se encuentra el farolero, un señor encargado de cambiar las luminarias de la ciudad, ayudado de manera curiosa por un perro, quien parece sostenerle la escalera. La estatua data del 2014 y es un tributo a la primera fábrica de farolas de gas, además de recordar el oficio de faroleros, quienes se dedicaban a encender las farolas de forma manual a principios del siglo XIX.
A solo unos pasos del farolero nos encontramos con dos personajes más de la Budapest de siglos pasados. Primero vemos a un señor con semblante alegre que con una mano y vestido de época pareciera saludar. Metros más adelante se observa el personaje al que se debe el nombre de la plaza, Laszlo Teleki, quien sentado nos recuerda a ese político y escritor húngaro que luchó durante la Guerra de Revolución y se convirtió en uno de los personajes más importantes del movimiento independentista nacional. Pequeñas plazas como estas y sus entornos solo las conocen de dos maneras. La primera si se salen de los tradicionales circuitos turísticos, o la segunda opción es acompañarme en estos recorridos en estado natural viajero. La estatua que vieron anteriormente nos relaciona directamente con Imre Nagy, que con esta impresionante estatua nos recuerda a uno de los líderes más importantes de la historia moderna de Hungría. Nagy fue un político y primer ministro húngaro en dos ocasiones, siendo recordado principalmente por su papel en la revolución de 1956 contra el dominio soviético. Durante esta revuelta, Nagy intentó liberalizar el sistema comunista, proclamó la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia y pidió apoyo internacional para lograr la independencia del país. Sin embargo, la revolución fue brutalmente reprimida por la Unión Soviética y Nagy fue arrestado, juzgado en secreto y ejecutado en 1958. En su honor se erigió un monumento en la Plaza del Martirio, cerca del Parlamento de Hungría, diseñado por Tamás Varga e inaugurado en 1996. El monumento representa a Nagy de pie sobre un pequeño puente de metal con la mirada dirigida hacia el Parlamento. Su pose simboliza su lucha por la democracia y la independencia húngara. El puente, por su parte, representa la transición entre el antiguo régimen y el futuro del país. Contemplar esta estatua en su entorno nos permite comprender cómo Nagy se ha convertido en un símbolo de la resistencia húngara. Es un punto de interés tanto para los locales como para los turistas interesados en la historia del país y un recordatorio del sacrificio de Nagy en la lucha de una Hungría libre, alcanzada finalmente con la caída de la Cortina de Hierro en 1989. Este recorrido nos lleva de la historia a la literatura, con un grupo de estatuas dedicadas a los personajes de la novela Los muchachos de la calle Pál, escrita por Ferenc Molnár en 1906. La historia narra la valentía de un grupo de niños de Budapest que defienden su terreno de juegos de una banda rival. Estas estatuas representan una escena icónica del libro y son visitadas tanto por quienes crecieron con la historia como por aquellos interesados en la literatura húngara. Budapest es una ciudad inclusiva con los turistas y una muestra de ello es una placa con inscripciones en braille que permite a las personas con discapacidad visual leer sobre el paisaje de Buda. Una gran iniciativa para hacer el turismo accesible a todos. En este camino por estatuas, ahora les muestro la de un famoso detective de televisión llamado Colombo, con su fiel perro a los pies. Y es que el actor que lo interpretaba, Peter Falk, a pesar de que su familia se mudara a Nueva York antes de que naciera, mantenía que su bisabuelo fue político y el escritor Mixa Falk, y por eso la estatua la van a encontrar en esta calle, bastante curiosa al ser una serie estadounidense de finales de los años 60 y 70 del siglo pasado. Y de forma sorprendente encontramos una estatua de Bud Spencer, el famoso actor italiano de películas de vaqueros, que también tiene su espacio en Budapest,
Aunque nunca filmó en la ciudad, su popularidad en Hungría fue enorme, ya que muchas películas de Hollywood estaban censuradas durante el siglo pasado, mientras que sus filmes podían verse sin restricciones. La guerra es un tema recurrente en varias de las estatuas que se pueden ver por Budapest. En un grupo de monumentos situado al frente de un museo dedicado a la Primera Guerra Mundial, se aprecia la crudeza de la contienda. Soldados de gran tamaño, recreados con todo detalle, parecen cobrar vida en escenas de combate. El realismo de estas esculturas, combinados con las ventanas del edificio, que muestran a personajes de la aristocracia, resulta un potente reclamo para detenerse y visitar estos espacios. Si tienen tiempo, recomiendo explorar los museos de la ciudad para obtener una visión más profunda de su historia. Dejamos atrás el tema bélico para llegar a una de las estatuas que visito siempre que puedo. Es un homenaje al húngaro más conocido a nivel mundial y para muchos el mejor futbolista de la historia magiar, Ferenc Puskás. Esta leyenda del fútbol jugó con la selección nacional de Hungría y también en el Real Madrid. El escultor Gyula Power lo representó con un balón en el pie, rodeado de 3 niños a quienes enseña a jugar. La estatua refleja la sencillez y el carisma que representaban a Pancho, como era apodado. Budapest es una ciudad que no deja de sorprender. Podría seguir mostrándoles más estatuas, pero cerraré este recorrido con la imagen de una figura montada en un patinete, con la que me despido esperando que hayan disfrutado de esta visita. Tal vez en el futuro haya una segunda parte. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguiré buscando historias para compartir con todos ustedes. Un saludo, hasta pronto, chao.